Bueno, continuamos con este tema tan importante y apasionante que son las listas. Y ahora les voy a presentar algunas funciones nuevas de listas, que son las que les dije que traten de hacer. Bueno, que también este video estaría bueno que por lo menos las hayan pensado. Si ni siquiera las pensaron, no sigan adelante con el video porque no se van a enriquecer tanto. ¿Sí? Por lo menos pensado. Si no les salieron, no salieron, pero por lo menos tienen que tener una idea de lo que voy a tratar de hacer yo ahora. Bueno, en el video anterior hicimos insertar un elemento al principio de la lista. Ahora vamos a hacer insertar al final de la lista. ¿Sí? Este que está acá. Vamos a insertar un dato al final de la lista. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es esto? Miremoslo. Lo primero que tenemos que decir es que me paro, siempre el truco es el mismo, ¿no? Me paro en el primer nodo y miremos esto. Si el primer nodo es nulo, o sea, si la lista está vacía, insertar último es lo mismo que insertar primero. Si no hay datos, el primero y el último son el mismo. Entonces, si la lista está vacía, insertar último es lo mismo que insertar al principio. Fácil. Esa es la parte fácil. Ahora, ¿qué pasa si no estaba vacía? O sea, si la lista tiene nodos. Acá vengo al else. Supongamos que la lista tiene estos datos. El 3, el 4, el 5 y el 6. Su tamaño es 4. Entonces, acá voy a tener que insertar en este último lugar. ¿Sí? Acá voy a tener que insertar. Entonces, acá vemos que el tamaño pasa a formar parte de casi todos nuestros algoritmos, porque en algún momento necesito saber dónde termina o cuántos elementos tengo. Para eso les había dicho que primero traten de hacer obtener tamaño. Obtener tamaño es bastante sencillita, vamos a verla. Esta es muy importante, pero es fácil. ¿Sí? El truco es el mismo. Me paro en el primer nodo y digo, mientras el nodo actual no sea nulo, avanzo. Siempre este truco está en todos los algoritmos. Y cada vez que avanzo voy sumando uno a un contador. Entonces, de esta forma voy contando la cantidad de nodos. Re fácil. Eso es obtener tamaño. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. ¿Sí? Si voy a insertar al final, yo sé que tiene 4 elementos. ¿Bien? Insertar al final quiere decir moverme cuántas veces. Si yo estoy parado en el nodo inicial, me tengo que mover una vez, 2 veces, 3 veces. Me moví 3 veces y ahí paso a estar en el último. Entonces yo sé que el siguiente al último va a ser mi nuevo dato. Entonces es fundamental contar la cantidad de nodos para saber cuántos movimientos tengo que hacer. Entonces, dijimos, si tengo 4 elementos y estoy parado en el primero, tengo que moverme una, 2, 3 veces, es decir, tamaño menos 1 veces. Entonces hago un for que va desde 0 hasta tamaño menos 1 veces. De esta forma me muevo 3 veces en este ejemplo. Entonces del actual paso al siguiente, del actual paso al siguiente, del actual paso al siguiente. O sea, del actual paso al 4, del 4 paso al 5, del 5 paso al 6. 3 veces. ¿Sí? Una vez que ya estoy parado en el 6, termina el for. Como termina el for y ya estoy parado en el 6, digo, bueno, el siguiente al 6 va a ser mi nuevo nodo. Entonces, al siguiente del 6, creo un nuevo nodo con el dato que dije que iba a insertar y hago que este nuevo nodo apunte a null, porque este pasa a ser mi último dato. Entonces, esto es lo que hice. Bien, ese es insertar al final. Insertar último. Es bastante más difícil que insertar al principio, pero tiene otro de los trucos que vamos a utilizar mucho. El for moviéndonos por determinada cantidad de posiciones. Ahora pasemos a esta otra función que es muy interesante, insertar en una determinada posición. Es decir, yo tengo la lista y tengo el dato, pero yo voy a elegir en qué posición quiero insertar. ¿Sí? Entonces, voy a ir guardando el tamaño de la lista inicialmente. ¿Sí? Supongamos que mi lista tiene el 1, el 2 y el 3. O sea, tiene un tamaño que vale 3. ¿Sí? Hasta este momento. Bueno, si alguien quiere venir e insertar en la posición 23, esto no me tiene error, porque no existe esa posición. ¿Sí? Sin embargo, si alguien quiere insertar en la posición 4, sí se puede, ¿no? Porque esta es la posición 0. 1, 2, 3, la 4 sería acá. O sea, podríamos insertar en una más del tamaño, no habría problema. Ahora, si es mayor que una más, o sea, la 5, la 6, la 7, la 8, eso me da error. ¿Bien? Entonces, tiramos ese error. Si alguien quiere insertar en una posición muy superior al tamaño, no se puede.
Bien. Si no, si alguien quiere insertar en una posición negativa, en la posición menos 23, no se puede, ¿no? Las posiciones empiezan en 0. Pasa. Error. No se puede insertar en posiciones negativas. Y acá empieza la parte difícil. Si no. Este si no abarca de las posiciones 0 hasta las posiciones TAM. Son las posiciones en las que sí se podría insertar. ¿Sí? Si la posición en la que yo quiero insertar es la 0, quiere decir que quiero insertar acá. Bueno, y esto ya lo tenemos hecho. Se llama insertar al principio. O sea, llamo insertar primero. Bien. Ahora, si la posición en la que yo quiero insertar coincide con el tamaño, o sea, quiero insertar en la posición 3, ¿qué quiere decir? 0, 1, 2, 3. Quiero insertar acá. ¿Sí? Quiere decir que ahí puedo insertar, tendría que insertar acá. Bueno, y eso también se puede hacer. Eso está acá. Quiere decir que puedo insertar en la posición 3. Se llama insertar al final. Bien. Ahora, supongamos que quiero insertar en la posición 2, 3 o 1. Posiciones que se pueden. Este es el último else. ¿Sí? Y acá viene el algoritmo más difícil. Para entender esto, vamos con este ejemplo. En la lista tengo el 12, el 23, el 33, 34 y 35. ¿Sí? O sea, tengo un tamaño que vale 5. Bien. Y por algún motivo quiero insertar en la posición 3. ¿Dónde voy a insertar? Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Acá voy a insertar el elemento. O sea, acá voy a poner mi nuevo dato. Bien, eso quiere decir insertar en la posición 3. Muy bien. El truco, el mismo de siempre. Me paro en el primer nodo. Nodo 12. ¿Cuántas veces tengo que caminar? Si quiero ir a la posición 3, tengo que avanzar una, dos veces. ¿Sí? Porque la tercera ya es donde voy a insertar. Entonces me voy a mover de las posiciones que quería, una menos. Entonces hago un for que va desde 0 hasta posición menos 1. De esta forma avanzo al 23, avanzo al 33. Terminé el for. Bien. Ya estoy parado en el 33. El siguiente al 33, ¿cuál va a ser? Va a ser mi nuevo nodo. ¿Sí? Y ese nuevo nodo va a tener este dato. ¿Y este nuevo nodo a dónde va a apuntar? Va a apuntar al siguiente del 33. O sea, del que yo estaba parado, el siguiente. O sea, va a apuntar al 34. Una vez que creo este nuevo nodo que tiene al XX y que apunta al 34, ahí reconfiguro el 33 con este nuevo nodo. Bien, eso es insertar en cualquier otra posición. Vamos a ver si esto, cómo se usa, ¿no? Y miremoslo acá. Nosotros teníamos un montón de insertar al principio en el video pasado. Bueno, ahora le agregué algunas cosas. Primero, mostrar el tamaño. Fácil, eso después lo analizamos. Pero ahora miremos esto. Primero voy a insertar último al 34. Como la lista está vacía, insertar último va a querer decir insertar primero. ¿Sí? O sea, inicialmente me va a quedar el 34. Después voy a insertar primero el 4. Listo. Después voy a insertar primero el 1. 1. Después voy a insertar el último el 11. Todo esto suponiendo que funcione, ¿no? Después voy a insertar primero el menos 26. Después voy a insertar último el 64. Y después voy a insertar primero el 96. Entonces, si todo esto funciona, así me va a quedar la lista. Y es lo que acabo de poner acá, ¿no? Esto es lo que debería mostrar. ¿Y cuál es el tamaño? Bueno, cuando yo no inserté nada, el tamaño inicialmente va a ser 0 y la lista va a estar vacía. Una vez que yo inserté todo esto, el tamaño ¿cuál va a ser? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a chequear si esto funciona. Inicialmente vale 0 y no hay nada en la lista. Después vale 7 y acá tienen los nodos. Vamos a chequear si me quedó bien, ¿no? 96, 26, 1, 4, está todo bien. ¿Sí? Todos los nodos insertados en la posición que yo quería y el tamaño de la lista funciona, es 7. Muy bien. Ahora vamos a insertar en posiciones raras. Miremos esto. Ya lo tenía guardadito. Así, hasta acá funciona. Bien, ahora voy a insertar en la posición 2 el 44, es decir, 0, 1, 2. En esta posición voy a insertar el 44, que es lo que está acá. ¿Sí? Después, o sea, acá voy a insertar el 44. Después, en la posición 0 voy a insertar el 85, o sea, al principio voy a insertar el 85.
Después, en la posición 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la posición 9, o sea, una más de la última, voy a insertar el 101. Después, en la posición menos 1, voy a insertar el 85. Esto no se tiene que poder. Y en la posición 12 tampoco. No existe. Entonces, esto es lo que ilustré acá. Entonces, mi lista debería quedar así. Y en estas últimas dos inserciones me debería tener un error. Vamos a chequear. Pum. Acá están los dos errores. Y miren cómo quedó la lista. Quedó de esta forma. Vamos a chequearlo. Efectivamente, se ve bien. Bueno, ese es el insertar en cualquier posición, que como dijimos era bastante más complicado que los otros. Bueno, y ahora vamos a hacer este último, que este último no lo tengo hecho, para que así nos nutrimos un poco todos, que es este que está acá. O sea, con lo que acaban de ver en este video ya pueden hacer todos los otros. Hay algunos que son un poco más difíciles que otros, pero pueden hacer todos. En particular lo que quiero hacer es este, ¿no? El burbujeo. Para que vean que todo lo que sabemos hacer con array podemos hacerlo con listas. Así que vamos a ordenar la lista, en particular con burbuja. Después pueden hacer los otros dos algoritmos. ¿Bien? Bueno, recordemos cómo se hacía. Lo primero que teníamos que hacer era generar un auxiliar del mismo tipo de dato que el dato en cuestión. Entonces, en este caso voy a generar un auxiliar que es entero y nada más. ¿Esto? Porque los datos que voy a cambiar de orden son enteros. Bien. Después teníamos un doble for. Si no recuerdan, el primero iba hasta tamaño, así que acá ya llamo a obtener tamaño, ¿sí? Llamo a obtener tamaño de la lista. Este es el primer for que se mueve tamaño veces. Luego teníamos el segundo for, ¿sí? El segundo for, ¿qué particularidad tenía? Bueno, tenía la particularidad que obviamente arrancaba en 0, pero terminaba una menos, porque si no lo podíamos comparar con el siguiente. Bueno, este es el segundo for. Listo. Primer for, segundo for. Ya estamos. Y ahora viene lo que cambia un poco, ¿no? Acá poníamos el if, donde comparábamos si la posición en la que estoy parado es mayor o es menor que la que le sigue. Bueno, y eso ahora no es tan fácil. Bueno, de hecho sí es más fácil, solo que la sintaxis es un poco difícil. Así que vamos a el truco de siempre, ¿no? Nodo ptr actual. ¿Cuál es? El actual es el de la lista, flechita, primero. Listo, estoy parado en el primer nodo. Entonces, ¿qué voy a comparar? Voy a comparar si el actual, flechita, dato, o sea, el dato actual es mayor o es menor, como quieran, a actual, flechita, siguiente, o sea, me paro en el siguiente, y del siguiente accedo. Así que así es la comparación del burbujeo. Esta es la parte quizás difícil del burbujeo, darse cuenta de eso. Bien, si se cumple esta condición, hago la permuta. ¿Cómo hago la permuta? Bueno, digo, el auxiliar pasa a ser el actual, flechita dato, o sea, el primer dato, y ahora hacemos el cambio. Decimos que actual, flechita dato, el dato del nodo izquierdo pasa a ser actual, flechita siguiente, flechita dato. O sea, el dato de la izquierda pasa a ser el dato que estaba en la derecha. Y el dato de la derecha, debería pasar a ser el que era el dato de la izquierda, ¿sí? Y más 1, y más 1, y, bueno, y esto está perdido, ¿no? Ese dato, entonces hago que ese dato sea el auxiliar. Bueno, acá tenemos lo que antes era corchete y más 1, bueno, ahora se hace de esta forma. Bueno, así como estaban a ver que no va a funcionar, ¿por qué? Veámoslo. Bueno, esto si se cumple la condición, permuto. Acá me muevo por los nodos. Debería irme moviendo y comparar con el siguiente. Bueno, ¿qué cosa está mal acá? ¿No? En algún momento me tengo que mover, ¿no? Porque si no siempre el actual y el siguiente son el mismo, más allá de que se haya hecho o no la permuta. Entonces, el primero es el primero, entonces comparo con el siguiente, listo, ya está, comparé. Ahora, ¿cómo avanzo el siguiente? No, para eso era la J, para avanzar. Entonces, en algún momento voy a tener que decir que actual es actual flechita siguiente. Si no, no avanzo nunca. Entonces, voy reconfigurando los nodos. Inicialmente, el actual es el primero, y ahí hago el chequeo. Después paso al segundo, y chequeo. Y así avanzamos. Bien, de esta forma recorro los nodos. Ahora, en
algún momento termino este for, y este otro for era para que se repita el algoritmo. Ahora, si el actual me quedó parado en el tamaño -1, estoy al horno. Este for no me está reiniciando el conteo. ¿Bien? Entonces, cuando termina este for, tenemos que, antes de que vuelva a iniciar la iteración del primer for, esto tiene que volver a setearse al principio. Entonces, es fundamental reconfigurar que el actual sea otra vez el primero. ¿Sí? O sea, para repetir el algoritmo yo necesito que el actual vuelva a ser el primero, así se vuelve a repetir este algoritmo, si no este otro for no tenía sentido. Bien, eso es el burbujeo tradicional que tenemos, que teníamos hecho en arrays, ahora lo tenemos en listas. Bueno, esto, si entendieron van a poder hacer inserción y selección sin problema, y también van a poder hacer, ¿dónde está? Acá. Cualquier otro método de ordenamiento. Bien. Bueno, antes de terminar el video, vamos a ver qué les quedó por hacer, así les defino las cosas que tienen que hacer. Eliminar los datos, primero, último y posición, es muy parecido al obtener, solo que tienen que borrar el dato. Obtener los nodos enteritos, no solamente el dato, sino que obtener el nodo entero, por si quieren hacer algo con el nodo. ¿Bien? Estos son obtener, los algoritmos son muy parecidos también a obtener. Ordenar la lista ya lo hicimos, pueden hacerlo con selección e inserción. Duplicar la lista, vamos a analizar esto. Yo recibo una lista de elementos, quiero que me den un duplicado de esa lista. O sea, yo recibo el 1, 2, 3, que me devuelva otra lista que también tiene el 1, 2 y el 3. Bien. Después, ordenar lista de copia. ¿Qué es esto? Me dan una lista, la lista 8, 23, 1. Bueno, quiero que me devuelva una copia del 8, 23, 1, pero que esa copia esté ordenada. ¿Sí? Esta función reutiliza duplicar y reutiliza ordenar. Y después buscar un dato. Dada una lista, buscamos el 8, me retorna la posición del 8 si es que existe. Esto es muy fácil. Y la última es insertar en orden. Esta es una función que, si vos tenés la lista ordenada, el 1, el 2 y el 3, y querés insertar el 1.3, ¿sí? Lo vas a insertar entre el 1 y el 2. O sea, insertás en la posición que va. No es que insertás y ordenes. Bueno, con todas estas librerías, con todas estas funciones de la librería lista, vamos a tener las principales funciones que se suelen utilizar en listas. Luego de este video van a ver que hay un video de otro año donde yo explico todas estas funciones, pero no hechas por mí, las bajé de internet. Entonces ahí van a tener algunas variantes que pueden tener estas funciones como para que tengan presentes. A mí me gusta más que lo hagan con este esquema, pero van a ver algunas variantes por si en algún algoritmo tienen problemas, pueden chusmear el otro algoritmo que está bajado de internet. Así que bueno, nada, si tienen dudas también pueden consultar esas otras librerías porque todas las que encuentren en internet van a ser levemente distintas. Pero este es como el ABC de las funciones. Bueno, les dejo este video y a continuación seguramente tengan para descargar todo lo que sería el algoritmo que acabamos de hacer. Muchas gracias.